La Vuelta, como antes, sin vueltas. Periodismo en serio. Toda la música y mucho, mucho entretenimiento. La Vuelta, Radio Online. Punto Económico, un programa para tratar de entender lo que pasa en Jujuy, el país y el mundo. Con el contador Guillermo Zapag. Que se siente como en coma en un CTI, como el reo más buscado por el FBI, como el deudor más pertinaz del FMI, como el producto más bruto del PBI, que quedó inmóvil con lo de Chernóbil, que logró ver al Papa en el papamóvil, que jamás vio. Buenas tardes, hoy es 18 de junio, en el sexto año interrumpido del programa, 2011-2012, y volvimos en el 21, 22, 23, estamos en el sexto, el 10º programa del año 2024, y muy contento porque es la segunda transmisión en directo compartida. Por supuesto, somos lavueltaradio.com. Estamos en transmisión compartida con la radio La Voz del Cerro, del 92.1, que también se puede escuchar por YouTube, y en diferido con Radio Activa, los martes a las 20 horas, en el 103.5 del dial, también en página web www.radioactiva.com. Expresamos este punto económico hablando de política y economía del mundo, Argentina y Jujuy. Vamos a intentar resumir los principales acontecimientos de los conflictos militares del mundo, destacando siempre lo más importante, ¿no? Lo más importante y triste, las vidas que injustamente se pierden. Sabemos que los que mueren en combate no son los que deciden la guerra. Estos, los que deciden, siempre están cómodos en sitios con aire acondicionado, calefacción, de la orden que emitió la Corte Penal Internacional, ¿no? Otro tema, otro mal resultado, en el G7 se propone ayudar a Ucrania con fondos, con activos incautados de Rusia. Realmente esto puede traer consecuencias insospechables porque determinar por parte fundamentalmente de Estados Unidos y de la Unión Europea tomar activos no solo del Estado ruso, sino de particulares y directamente destinarlos para una ayuda de Ucrania, me parece que entorpece todas las relaciones internacionales hasta la fecha conocida, ¿no? Putin, de visita en Corea del Norte, Estados Unidos y la Unión Europea muy preocupados, siempre hablamos del doble discurso, ¿no? Ellos pueden visitar Ucrania, pueden enviar fondos para Israel en la situación actual y se enojan cuando existe algún encuentro entre la posición de nuestro presidente. Nos parece absolutamente innecesaria en ningún único que se produce con esta actitud de apoyo es generar odio en parte del mundo del cual nosotros no tendríamos por qué estar presentes, ¿no? Digo yo, no habrá un senador, un diputado que cuestione seriamente este apoyo tanto a Ucrania como a Israel. Cuando no hay que comer, disponemos de ayuda militar a países para la guerra. Qué contradicción, ¿no? Qué contradicción. Por lo último, Trump, posible próximo presidente, yo no tengo posición al respecto sobre quién
podría mejorar las relaciones fundamentalmente con nuestro país, pero es muy posible que Trump vuelva a ser presidente en función a pesar digamos, de la mejora económica que está atravesando Estados Unidos con Biden como presidente, esta actitud bipolar que tiene con respecto a lo que está sucediendo fundamentalmente en Palestina, me parece que va a hacer que Biden pierda las elecciones, ¿no? Y vamos a Israel, ¿sí? El domingo a la noche, un anuncio de una pausa táctica, pareciera ser que la tomó parte del grupo que maneja todo el famoso gabinete de guerra. Fue muy bienvenida por Estados Unidos con enojo de Netanyahu. Se habló de una pausa táctica, ¿no? Desde las 8 horas hasta las 19. Esto se planteaba el sábado. El objetivo que tiene esta pausa táctica sería el ingreso de ayuda humanitaria, en teoría para los próximos días, cosa que en particular no creo posible. Hay que decir con claridad, hoy son más de 37.000 muertos en Palestina, más de 85.000 heridos y más de 10.000 desaparecidos entre los escombros, producto de los bombardeos de Israel, ¿no? Al mismo tiempo, en esto que a mí no me convence, se atacó el sur del Líbano y se habla de la muerte de un dirigente importante de Hezbollah. Netanyahu, a partir de esto, me parece, fundamentalmente de la decisión de la pausa táctica, disuelve el gabinete de guerra. Recordemos que Gantz, un integrante de la coalición política que hizo llegar por segunda vez a Netanyahu al como primer ministro, había renunciado la semana pasada y de alguna manera quedaba rengo este famoso gabinete de guerra. A la par de todo esto, hay consultas de la prensa, de la misma prensa israelí, donde habla que si habría elecciones hoy, Gantz sería quien tiene el mayor porcentaje para ser el primer ministro, aunque entiende que ni Gantz ni el actual primer ministro tienen los números suficientes para organizar un gobierno, ¿no? Algo importantísimo, creo que esto es la noticia más importante. Uno prepara el programa durante toda la semana, pero realmente los datos de las últimas 24 horas son por supuesto, las más relevantes, ¿no? Denunciaron que la inteligencia israelí tenía información sobre el ataque o sobre un probable ataque antes del 7 de octubre que se produjo este ataque de Hamas a Israel, y que la inteligencia tenía información de ese posible ataque, ¿no? Y que no se actuó en consecuencia. Ya se hablaba mucho de esto, desde inclusive el día del ataque, a partir del 7 de octubre del año pasado, los comentarios eran muy importantes sobre este tema. Siempre se dijo que, el gabinete, el primer ministro y la gente que los rodea, los funcionarios de Israel, ya tenían datos sobre la existencia de una posibilidad de ataque en un momento determinado donde la sociedad israelí estaba en las calles, producto de la intención por parte de la gente de evitar esta modificación en todo lo que tenía que ver con la justicia, que de alguna manera tenía acorralado a Netanyahu, producto de actos de corrupción y demás, que,
si se conocía el ataque y no se actuó en consecuencia, hay 1.200 muertos que evidentemente la sociedad en su conjunto, y todo lo que significa, ¿no? Porque son 1.200 muertos en Israel, 250, digamos, prisioneros, ¿sí? Que tiene, digamos, Hamas, se puede decir, en el territorio de Palestina, rehenes, ¿sí? De los cuales 120 todavía se mantienen, algunos se entregaron, otros ya fallecidos, producto de la muerte por parte de Hamas o inclusive por los mismos ataques de Israel. Así que bueno, esto va a causar mucho revuelo, mejor dicho, ya lo causó, porque en el día de ayer se informaban grandes disturbios en Jerusalén, pidiendo por los rehenes la renuncia de Netanyahu y elecciones anticipadas, una manifestación muy grande en Jerusalén que, bueno, llegó hasta cercanías de la casa del primer ministro. El programa anterior y varios programas siempre mencionamos a Fabrizio Casari, politólogo italiano que reside en Roma, que tiene una relación importante con nuestra radio. Decía, nunca se estuvo más cerca de una catástrofe, ¿no? De la Tercera Guerra Mundial, con alta probabilidad de uso de armas nucleares. Realmente muy, muy complejo. ¿Qué dijo Putin en estos días? Que la guerra puede durar un año más. En Bruselas, la Unión Europea, en el Parlamento de la Unión Europea, avanzan para, digamos, negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Esto es muy complejo porque hoy hablamos de esto que no es más que recordar lo que pasó en 1962 con la famosa crisis de los misiles, cuando Nikita Khrushchev, en su momento el presidente de Rusia, intentaba instalar un misil en Cuba, por decirlo, a 50 kilómetros de Estados Unidos. Esto terminó en días, pero estuvo el mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial y bueno, al final se llegó a un acuerdo, Rusia levantó esa posibilidad del misil y aunque no se publicó, también Estados Unidos y Occidente levantaron, digamos, misiles nucleares de Turquía, ¿no? Y terminó de esa forma, porque la intención era de que, digamos, de alguna manera tener acorralado a Estados Unidos con un misil nuclear en Cuba, y la intención de Occidente, o mejor dicho Estados Unidos con la Unión Europea, es mantener un misil a 50 kilómetros de Rusia en Ucrania. Esta es la única realidad. Dijimos de que no hubo acuerdo en Suiza, probablemente si lo invitan digamos, al presidente ruso, bueno, y ante la posibilidad de que lo encarcelen, tendrán que hacer, bueno, algunos acuerdos para que no se llegue en concreto a esto que decidió la Corte Penal Internacional. Bueno, la presidenta suiza, después de lo que fue esta reunión, dijo que la gran mayoría estuvieron de acuerdo. Esto demuestra lo que puede conseguir la diplomacia. Los analistas afirmaron que es probable que la conferencia de 2 días tenga poco impacto. Lo dije al inicio, poco impacto concreto para poner fin a la guerra porque Rusia no fue invitado. Se habló de la seguridad nuclear, de la seguridad alimentaria y del intercambio de prisioneros. Esto también, además de la seguridad alimentaria, en términos de la invasión Rusia a Ucrania, también se está hablando de lo que es, digamos,
lo que es hoy Palestina, ¿no? Un problema concreto es que Cuba fue visitada, continúa la famosa disputa entre Estados Unidos y Rusia. Llegó un submarino ruso de propulsión nuclear, esto fue el miércoles de la semana pasada, llegó Kazán, digamos, acompañado de una fragata almirante Gorchov, y así como un petrolero y un remolcador, según las autoridades cubanas, no portan armas nucleares y no representan una amenaza para la región. También un submarino estadounidense que llegó el jueves, no exactamente a Cuba, sino en la bahía de Guantánamo, donde existe una cárcel muy cuestionada por el mundo por, digamos, no respetar los derechos humanos, como parte de una visita de rutina, según los funcionarios de Estados Unidos. A la par, arribó un buque canadiense, Margaret Brooke, que arribó el viernes, que marca la primera visita de la Marina Real canadiense a La Habana desde el 2016. La visita responde al reconocimiento a la larga relación bilateral según el Mando Conjunto de Operaciones de Canadá, ¿no? Bueno, informé sobre lo que fue la crisis de los misiles y tenemos que decir con claridad que tanto los resultados de las elecciones en la Unión Europea y como la próxima elección de Estados Unidos tuvo que ver, ¿no? El voto hacia la derecha en las elecciones de la Unión Europea, aunque no significaron un triunfo de la ultra o extrema derecha, puede debilitar mucho el apoyo a Ucrania. Del mismo modo, el probable triunfo de Trump en Estados Unidos, digamos, se puede complicar la situación de Zelensky, ¿no? Ya dijo Trump ayer en Detroit, una presentación, digamos, electoral, que va a auditar los fondos que se le dieron a Zelensky, porque él cree que está digamos, que no está gastando como corresponde todos los fondos que le llegan a Ucrania, ¿no? Hay que saber que tanto para Biden como para Trump, los enemigos están puestos en la mira en Rusia. Para Biden, primero Rusia y segundo China, y Trump tiene otra mirada porque primero está China y segundo Rusia. Bueno, ya se hablaba de algún acercamiento o alguna conversación entre Trump y Putin. En la reunión del G7, sin resultado concreto, nada más que aportar, digamos, fondos a Ucrania que fueron incautados de Rusia, lo cual, bueno, compromete. El mundo alcanza el pico más alto de conflicto desde la Segunda Guerra Mundial, eso lo aseguran, digamos, todos los especialistas en el mundo, ¿no? La periodista Alejandra Agudo, del diario El País de España, dice 56 guerras activas con 92 involucrados, ¿sí?, fuera de su frontera. Habla de Ucrania, Gaza, Sudán, Etiopía, Afganistán, Siria, República Democrática del Congo, Colombia, etc. 56 conflictos, la mayor cantidad desde la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y, bueno, menciona como fuente el último índice de la paz global que elabora anualmente el Instituto Económico por la Paz. El aumento de los conflictos armados producen un récord de 120 millones de desplazados,
si consideramos en el mundo, ¿no? Si consideramos que nuestro globo está integrado por 8.000 millones de habitantes, 120 millones de desplazados significa un 1,5% de la población del mundo desplazada. Un horror, sin duda, ¿no? El dramático ataque hoy a Gaza, ¿sí? o a Palestina en su conjunto, está provocando un fuerte giro en la opinión pública mundial y en la movilización social, porque es una de las crisis que no se pueden ignorar. La juventud ha asumido el liderazgo, las movilizaciones populares están dejando en claro que naciones o sus representantes explícitamente o implícitamente, como es el caso de la Argentina, donde no creo que la mayoría de los argentinos piensen como el personaje de presidente que hoy tenemos, ¿no? Como dije, sus representantes explícita o implícitamente a través del silencio apoyan al apartheid y a la hegemonía de Israel. Si no lo cuestiona, son cómplices del genocidio. Bueno, vuelvo a repetir, ¿cómo sería nuestro perverso presidente que está aportando no solo a Ucrania o tomando partidas, sino que también hace aportes a Israel, ¿no? Lo que esperamos, la resistencia del pueblo palestino y el creciente movimiento de solidaridad global. Esto como grandes temas de lo que tiene que ver todas las dos guerras que estamos atravesando, y sería importante ahora hablar un poco también de los números y la importancia que tienen los países del BRIC en este último tiempo. Lograron un avance sumamente importante. Estoy hablando casualmente de la India, que desplazó al Reino Unido y a Francia y hoy ocupa en el PBI el 5º lugar, un integrante del BRIC. Y lo que se informó hace muy poquitos días, que Brasil está como 8ª economía del mundo. Esto un poco para también advertir a aquellas personas que no están entendiendo claramente a distintos gobiernos y su posición al respecto, ¿no? Hoy tan cuestionado por nuestro presidente, la China como país comunista, Brasil, también, bueno, podemos destacar hoy el ranking del mundo, los 10 primeros países más importantes del mundo, sigue siendo Estados Unidos. Segundo, China, que había desplazado a Japón hace aproximadamente 10 años, al tercer puesto. Bueno, hoy Japón ocupa el 4º. Fue desplazado por Alemania, por lo tanto tenemos Estados Unidos, China, Alemania, Japón. En 5º lugar lo mencioné, la India. 6º lugar el Reino Unido, Francia en el 7º, y nuestro vecino país, con un gobierno importante, con un crecimiento del 2,5% en el periodo anterior, 2023, y por último, en 9º y 10º lugar está Italia y Canadá, que fueron desplazados, como lo dije, por Brasil. Hasta aquí, Gaby, lo que es internacional. Tenemos muchísimos temas como te dije, de lo que es la economía de nuestro país, los últimos datos, las alegrías que se puede tener nuestro presidente, nuestro cuestionado presidente, y algunos datos para prever un futuro, ¿no? Y quisiera, antes de terminar,
poder desarrollar un tema importante que hoy está al vilo y en discusión, inclusive por lo que fue la votación de nuestra senadora Carolina Moisés con respecto al RIGI, y dar unos números que ya estaban antes de la votación, como para tener elementos todos los senadores de qué es lo que estaban votando. Te pido que vamos a un tema musical, y a partir de allí comenzamos con la Argentina de hoy. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Con el as de espada nos domina y con el de bastos entra. Dai, dai. Marcha. No hay justicia en que haya tanta plata para pocos y tan poquita para muchos. Que se siente como en coma en un CTI, como el reo más buscado por el FBI, como el deudor más pertinaz del FMI, como el producto más bruto del PBI, que quedó inmóvil con lo de Chernóbil, que logró ver al Papa en el papamóvil, que jamás vio luz al final del túnel y no encontró paz ni buscándola en Google, que ya no quiere vivir, que está dentro del rango de la hora de partir, que está en el fango y como en el tango ni el tiro del final le va a salir. Gracias, Gaby. La marcha La Bronca, sería muy largo mencionar todo lo que la estaban cantando. León Gieco, Lito Nevia y muchos más. Realmente expresa la mirada de muchos argentinos, no solo por lo que pasa en Argentina, sino en el mundo. Hoy, en el país, la información es bastante compleja. El dólar llegó a su máximo histórico, el dólar blue, 1.305. La información de Infobae es que la industria ha caído un 14,2% en abril. Se perdieron más de 15.000 empleos, que si bien existe una mejora del 4,5% en comparación con marzo, ¿sí? El balance del primer cuatrimestre es un desplome del 12,4% con respecto al 2023, donde la industria metalúrgica ha caído, por ejemplo, un 17% anual. Los frigoríficos locales hablan de una abrupta caída en el consumo de carne. Miguel Cicciarini, presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina, CICRA, habló de que el consumo de carne se encuentra en el nivel más bajo de los últimos 30 años. Sustituyeron los productos, a diferencia de otros tiempos, con el pollo y el cerdo, y hace una cierta relación que probablemente no es la misma que en Jujuy, ¿no?
Este hombre, representante, vuelvo a repetir, de la Cámara de la Industria y Comercio de Carne y Derivados de la República Argentina, dice que hoy un kilo de carne cuesta 7.500 y con esto se puede comprar 3 kilos de pollos y comprar 2 kilos de pulpa digamos, de porcino. Me quedan mis dudas en Jujuy, entiendo que el pollo también aumentó mucho más, ¿no? Pero esto es una información de Buenos Aires. El consumo anual por habitante de carne ha caído firmemente. En el 2023 el consumo anual de una persona era de 52,3 kilos anual. En cambio hoy estamos en lo que se refiere, digamos, de enero a mayo en 44 kilos, ¿no? El cronista habla de una encuesta, ¿sí? De una encuestadora que opina Argentina se llama, ¿sí? Bueno, detecta cambios de humor social en la población y por primera vez cambia la principal preocupación de los argentinos, ¿no? Se frenó la tendencia optimista con respecto a la baja de inflación, a pesar del 4,2% de mayo, y también sobre la estabilidad del dólar. La desocupación se posiciona como el principal problema percibido por la gente. En esta encuesta, ¿no? La desocupación con el 37%, la inflación con el 29%, la corrupción con el 22%, la inseguridad 7%, educación 3% y estado de los hospitales 2%. Ámbito financiero, habla de que también se consiguió superávit financiero en mayo de 1,8 billones, gracias al impuesto a las ganancias. Venció lo que tiene que ver con las sociedades, empresas sociedades, porque lo unipersonales se postergó para el mes de agosto, ¿no? El sector turístico está en alerta. Los datos no tienen precedentes porque entienden el ajuste económico del gobierno. Los autos, la fabricación de vehículos, 6 terminales paran la producción toda la semana por la caída de la demanda y la falta de insumos. La planta Santa Isabel de Córdoba de Renault y Nissan, Toyota, el principal fabricante del país, tampoco fabricará vehículos toda la semana. Se cayeron las exportaciones a Chile, Colombia, Ecuador y Perú, y hay demora en la llegada de los buques con piezas importadas. La Fiat, entre los otros, dije que son 6, la Fiat también suspende a la producción la producción durante toda la semana. Como logros, ¿qué puede decir Javier Milei? Que se votó en Senado la ley base acotada. Hay que ver qué va a decidir la Cámara de Diputados. Hay que ver cómo va a reaccionar la gente ante la protesta que hubo y con tantos detenidos, golpeados, hoy todavía detenidos. Otro de los logros, la aprobación por parte del Fondo Monetario Internacional del envío de $800 millones. Por ahora no hay más, se sigue con la insistencia de no perjudicar tanto a los necesitados, concretamente a los jubilados. Otro de los logros puede ser que lograron destrabar la refinanciación del swap con China, pero algo muy concreto, ¿no? Tiene la obligación de ir a visitar y saludar a Jinping después de haberlo acusado de comunista, y todas estas cosas que nos tiene acostumbrado este personaje, ¿no? Por no decirle otras cosas más.
tiene que ir a China, seguramente a disculparse, ¿no? Como lo concreto, ¿cuándo tiene que ir? Y es un dato importante. Tiene una sugerencia esto, ¿no? Tiene que ir el 4 de julio, lo define China, el 4 de julio. Casualmente en el aniversario de la independencia de Estados Unidos, va a estar Javier Milei agradeciéndole y bueno, quizás saludándolo de la misma forma que lo saludó digamos, al Papa, muy sonriente después de haber dicho todo lo que dijo sobre el Papa, ¿no? Sugestiva la fecha, muy sugestiva. El 4 de julio de este año va a tener que visitar en función de un cierto agradecimiento a la refinanciación del swap. Comentemos que el vencimiento de 2.900 millones antes del fin de mes y 1.900 millones vencían en julio. Bueno, va a haber una postergación, pero así como tiene que ir el 4 de julio y seguramente esbozará algún esquema de disculpas, también, como dijimos en reiteradas ocasiones en este programa, todos los imperialismos no son muy distintos, nada más que algunos son más diplomáticos como es China, ¿no? Y no tan exigentes, pero no tengan duda que de esta visita resultará también algún acuerdo de cosas que, de obras concretamente que están paradas por falta de acuerdo, como son la obra de hidroeléctricas de Santa Cruz, Zepernik y presidente Néstor Kirchner, ¿no? Y también en el medio hay cuestiones de inversiones que tienen que ver con el litio, hasta inclusive en algún momento se habló de un puerto en Tierra del Fuego, no sé si exactamente en Ushuaia, pero sí en Tierra del Fuego. Lo que sí no se puede festejar y que el gobierno festeja, ¿no? Porque con el 8,2 tuiteó como, digamos, el golazo del mes, cuando es una cifra absurda. Hoy con un 4,2 seguimos siendo el país con mayor inflación en el mundo, ¿no? Si festejamos este 4,2 de inflación de mayo, realmente estamos en el horno, ¿no? Y vamos al tema que ojalá nos dé el tiempo para explicitar, ¿no? Un tema muy importante, el litio, que, tiene que ver fundamentalmente con Jujuy, Salta, Catamarca, digamos el triángulo del litio, Argentina, Chile, Bolivia, ¿sí? Y con desarrollos que, si bien ya existía uno, perdón, desde el año 98, hoy podemos decir que los ya en producción, hay 2 en Jujuy, uno en Catamarca y próximos en Salta, serían 3 hoy en producción, pero hay 35 proyectos que están en distintos grados de avance en la Argentina, ¿no? Expresamos que en Jujuy existía Sales de Jujuy, empezó en octubre Exar, ¿sí? Sales de Jujuy, Alken, la empresa, con una inversión de 800 millones, produjo todo el año pasado, de capitales canadienses, austríacos y japoneses, que se asoció con Liven, ¿sí? Se produjo una fusión que se publicó en Estados Unidos, porque hay que decir, Liven es una empresa que está en Catamarca y que es digamos, estadounidense, ¿no? De capitales estadounidenses.
Recordamos que antes de asociarse tuvo una denuncia de evasión, una determinación de subfacturación de exportaciones realizada por la Dirección Provincial de Renta de Catamarca, con derivación a la AFIP, que también generó diferencias a favor del Fisco Nacional, y al poquito tiempo se fusionaron para convertirse en la primera empresa a nivel mundial, un gran monopolio. Por el otro lado, Exar, que es de capitales chinos, la mayoría, también tiene aportes Canadá, tuvo una inversión de 1.100 millones de dólares, ¿no? La primera, ¿sí? Sales de Jujuy, tuvo una producción en el 2023 de 17.879 toneladas, ¿no? De los cuales el precio medio fue 27.788 toneladas. Lo que hay que comentarle, escuché alguna vez vi un programa de este gran investigador argentino, Paenza, en la televisión pública, donde junto a un joven doctor, especialista en estos temas de 40 años, alababa Jujuy, porque existía una empresa o una sociedad. ¿Cuál es la sociedad? Entre Sales de Jujuy y Gensen, que es la Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, que aporta el 8,5%. En realidad me parece que lo estaría aportando con las ganancias de esta empresa, esta multinacional, y además se queda con un 6% de la producción. Bueno, aquí tenemos que ser claros, la pregunta es la transparencia de la provincia, ¿dónde están los fondos? ¿Por qué no se publican los fondos? ¿Por qué de alguna manera no se da a conocer, a pesar que uno entra a la página y algunos datos consigue? Por ejemplo, hoy, ¿quiénes son los funcionarios? Hoy uno de los directores o a cargo de la presidencia es el doctor Ezequiel Lelo, el vicepresidente, también titular del directorio Víctor Galarza, el contador Julio Benicio es digamos también participando del directorio, es el director, y la pregunta quienes también ocuparon este cargo. Tengo entendido que hasta hace poco era Segura el vicepresidente, y tuve, a la vista el decreto, si no recuerdo, en 970, del gobierno de la provincia, firmado por Morales, donde se lo designaba como síndico titular al doctor Guillermo Genefe, ¿no? En el 2020. La pregunta que nos hacemos los jujeños es ¿dónde están los fondos? ¿Por qué no se publican? De la misma forma que nos preguntamos por qué el gobernador anterior, su ministro Carlos Sadir, actual gobernador de la provincia, no publican la cuenta de inversión, que es el resultado de los movimientos, fiscales de la provincia, ¿no? No conocemos estos números desde hace 2 años, no sabemos cuál es la historia, nos tenemos que enterar por publicaciones de algunas consultoras nacionales, donde seguramente nos vamos a dar con bastantes datos importantes con respecto a las finanzas de la provincia, donde se habla que a partir de marzo del 2023 la provincia tiene un superávit financiero del 12,3%, ¿no? Primario, por decir, 12,3%. Además, esta misma consultora, a la que tuve oportunidad de analizar, habla de la gran posibilidad que tiene la provincia de cumplir sus obligaciones, inclusive en dólares, ¿sí? Hablemos de los préstamos que tiene con China y otros préstamos más, producto de lo que yo le mencioné, de los posibles ingresos, de los grandes ingresos que tendría la provincia con respecto
a esto que significa el 6% de la producción del litio que va a Gense, ¿no? Por favor, se necesita mayor transparencia. Con respecto a la posición de, por ejemplo, de 3 senadores en la que está Carolina Moisés, página 12, que uno puede decir tiene una posición particular, pero después vamos a ver otra información de Infobae, que tiene una posición política totalmente distinta. Hablaba el 7 de junio que la minería crece y sin RIGI, ¿sí? Lejos de necesitar incentivos excepcionales con el RIGI, la industria minera acumula 16 alzas anuales consecutivas en las mediciones. Es decir, todos los meses desde que el INDEC empezó a publicar este nuevo índice. En abril del 2024 fue un incremento del 10,4 interanual. Acumulado el primer cuatrimestre es un 9,7% con respecto al 2023. Infobae, que representa la otra parte, digamos, o el otro extremo, ¿sí?, de la biblioteca, como dicen algunos, ¿sí?, ese mismo día hablaba que la producción de litio creció el 50% en el primer cuatrimestre y tracciona a todo el sector minero. Reitera esta información que en el primer cuatrimestre, que la dio página 12, se incrementó en un 9,7 sobre el 2023. Habla, el rubro estrella es el litio. En abril del 24 se incrementó el 40,6%. En el primer cuatrimestre, tomando solo el primer cuatrimestre, el 49,7% con respecto al cuatrimestre del 23. El valor promedio, ¿sí?, del primer trimestre son mayores de 20.000. Yo di el dato 27.000, ¿sí? En cambio, en el primer trimestre del año 23 costaba la tonelada 13.000 y hay que decirlo en concreto, esto abruma, enoja profundamente. El costo de cada empresa, de todas las empresas en promedio, es de 4.000 pesos la tonelada. Si vendemos, como dije, en promedio, ¿sí?, a 27.000 dólares, ¿sí?, en promedio, y hoy se produce a 4.000 dólares la tonelada, ¿sí?, el precio medio fue de 27.788 la tonelada, y vendemos y el costo es 4.000, la ganancia es abrumadora. Las empresas invirtieron sin RIGI y hay 35 proyectos en distintos grados de avance en Argentina. Es un absurdo defender el RIGI para que vengan a invertir a Jujuy. Van a venir con o sin RIGI, y lo peor que van a producir es que los que ya vinieron sin RIGI van a reclamar y seguramente tendremos que ir a pagar a algún tribunal de Estados Unidos o Inglaterra, ¿no? Realmente una barbaridad lo que se está haciendo. Se está regalando el país, ¿sí? Porque sin RIGI, 16 años consecutivos de mejora en la inversión en todo el tema minero, donde vuelvo a repetir, el litio es lo más importante, ¿no? Bueno, que sirva como medida, porque además la estrella es el litio en términos generales con respecto a todos los minerales, pero además tenemos que decir, es cierto de que los puestos laborales son muy importantes y, digamos, técnicos importantes, digamos, y de muy buenos salarios, pero no va a cambiar la situación de nuestro Jujuy en la medida que estemos manejando estos importes. ¿Qué necesidad
de darle estabilidad de 30 años, ¿sí? De eximirlos de impuestos, si hoy están vendiendo una tonelada casi a $28.000 y el costo es 4.000. Que la gente entienda esto. Estamos regalando nuestro país y nuestra Argentina. Y que no nos pase en Jujuy lo que nos pasó con Mina del Aguilar, que estuvieron 90 años produciendo y un día decidieron bajar la persiana. Nadie nos explicó por qué. Al poco tiempo apareció otro personaje ex de la política en Argentina, hoy a cargo de el Aguilar, y siguen produciendo. Nadie explicó por qué se fueron los canadienses y por qué entró este nuevo personaje a la participación y la producción de nuestros, de nuestro suelo, con grandes ganancias que nadie sabe qué producen, qué se llevan y cuánto se llevan. Gracias, Gaby. Un saludo especial a las dos radios que nos acompañan. La Voz del Cerro y Radioactiva. Será hasta el próximo martes. Esta es mi adhesión gremial, este es mi monotributo, este es recibir un plan, la birrita que disfruto, folclórico. Este es mi autito chatarra, la terapia que hace falta, este el depto que alquilaba, mi pancito, huevo y palta. Tener Netflix es de casta, ir a Mar del en verano. Y así como yo soy casta, que seas casta no es extraño. Casta, todo es casta. Casta, todo es casta. Si es de casta ir a la cancha, comprar unas zapas nuevas, de perrear en la bailanta, a coquita en la vereda. Pero basta de dolor, de mi pueblo y de mi gente, que hasta es el traidor, que ajusta y que nos miente. Casta, todo es casta. Casta, todo es casta. Hasta aquí Punto Económico, con el contador Guillermo Zapag, para informar y comentar la economía mundial, argentina y jujeña.